Hola muchachos, sean bienvenidos a este curso gratuito básico de trading. El día de hoy estaremos viendo aspectos o conceptos muy básicos que podrían ayudar a nuestro entendimiento en cuanto a lo que viene siendo el tema de las inversiones y el análisis de nuestras gráficas. Esta va a ser la temática que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces me presento, me llamo Jason, actualmente tengo ya bastante tiempo que conocí el tema del trading. Me lo tomé en serio alrededor de hace un año, año y medio más o menos, donde he podido generar alrededor de unos $5,000 en ganancias en trading. Y pues básicamente eso un poco por la parte mía. Bueno, ya pasando a lo que viene o a lo que importa para el día de hoy. Antes de iniciar, quiero que vean que estas son las gráficas, las cuales pues nos van a servir para podernos apalancar y tomar eh, determinados o apalancarnos de ellas mismas para poder generar ganancias por medio del análisis técnico del gráfico. Aquí vendrían siendo, o podríamos ver lo que vienen siendo las paridades o las divisas, los activos en otras palabras. Y nada, entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a correr esto por acá. Listo, creo que ahí está bien. Entonces vamos a iniciar con lo que vienen siendo las tendencias. El mercado se compone por dos tendencias, las cuales pueden ser una tendencia alcista, que vendría siendo muy similar a esto. Recordemos que el mercado cuando viene, bien sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista, las tendencias no son lineales. ¿A qué me refiero con esto? Que bien sea el mercado esté subiendo o esté bajando, la subida o la bajada nunca va a ser de una manera lineal o inmediata. Muy pocas veces se va a ver este tipo de movimientos. Entonces, esto quiere decir que aquí el mercado nos muestra lo que vienen siendo impulsos y retrocesos. Entonces, aquí podríamos ver un impulso y un retroceso de la misma tendencia. ¿Sí? Aquí igual, acá igual, acá igual. Listo. Eso tiene pues como tal una explicación que pues al momento pues vamos a omitirla. Con el tiempo tal vez lo explicaremos en la medida que avancemos. ¿Listo? Bueno, esas son las tendencias. Entonces vamos a ver por acá el gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, lo más reciente aquí. Vemos una tendencia bajista donde el mercado viene de una estructura donde, a ver, lo señalamos. Miren, si ustedes se dan cuenta, el precio hace siempre un mínimo o un bajo más bajo. Por ejemplo, lo que puede ser aquí. Y aquí pues el mercado decidió tomar una pausa. Ahora, no sé, veamos el ejemplo de lo que puede ser una tendencia alcista. Vamos a verlo. Miren, por aquí. Esto puede etiquetarse como una tendencia totalmente alcista. Entonces vamos a buscar identificar esto. Miren, pues ya un poco más macro. Esperen un segundo. Listo por acá. Vean, entonces el mercado siempre está haciendo altos más altos. ¿Cómo lo puede ser por acá? Y aquí pues terminó esa tendencia, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos de lo que son, o podrían ser una tendencia alcista y una tendencia bajista. Que bueno, esta fue un poco más grande que la otra, pues ahí
son detalles que entraríamos o detalles técnicos que de pronto ya tendríamos que avanzar un poco más a profundidad en cuanto a la temática. Pero por ahora lo más importante es reconocer lo que viene siendo una tendencia alcista o una tendencia bajista. Listo. A partir de esto, podríamos evidenciar aquí lo que vienen siendo los soportes y las resistencias. ¿Cómo así? Dentro de estas mismas tendencias vamos a poder identificar lo que vienen siendo soportes y resistencias o lo que son, también lo podríamos llamar como pisos y techos. Listo, entonces básicamente esto se hace referencia a que cada vez que el precio, bien sea en una tendencia alcista o bien sea en una tendencia bajista, suele rebotar en determinados puntos. A esto los vamos a llamar soportes o resistencias o pisos y techos, como por ejemplo aquí. El mercado viene en una tendencia alcista donde tiene su pausa, viene y hace un retroceso, sube y aquí podríamos evidenciar que el mercado toma este punto anterior para apoyarse y continuar su tendencia, como lo vemos acá. Y aquí lo mismo sucede, entonces el mercado viene y continúa su tendencia alcista, hace un retroceso y toma este punto anterior para apoyarse y continuar con su movimiento. Entonces, podríamos ver también algo que se llama un rango y este también nos vamos a poder identificar lo que vienen siendo nuestros soportes y nuestras resistencias. ¿Cómo ha sido un rango? Entonces vamos a explicar qué viene siendo un rango o lo podríamos llamar una acumulación. Bueno, entonces el mercado viene, toma este punto y se queda atrapado en una misma zona por X cantidad de tiempo. ¿Que en algún momento esta estructura se va a romper? Sí, la tiene que romper en algún momento. Pero eso no quiere decir que no nos sirva tener en cuenta lo que vienen siendo nuestros soportes y nuestras resistencias. Entonces, básicamente, aquí el mercado fácilmente podría, después de salir de un rango o lo que llamamos también, podríamos llamar como consolidación del precio, el mercado lo que suele hacer es tomar esta zona que fue un soporte y viene a tomarlo como una resistencia una vez roto pues la acumulación o rango. Entonces, ese también podría ser un escenario que se suele dar bastante. Vamos a buscar, por ejemplo, una de estos ejemplos. Bueno, vamos a buscar un ejemplo en nuestro gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, está fácil aquí identificar, miren, aquí el precio estaba en un rango donde no podía salir de allí, el precio se estaba comprimiendo en este punto y cada vez que llegaba a un punto máximo se detenía. Entonces aquí viene, bueno, aquí empezó la formación de este rango, miren, vamos a alejarlo un poco. Entonces viene, toca este punto máximo de acá, miren, por ejemplo aquí, viene y toca ese punto, se devuelve, viene y toca este punto acá, vuelve y sube, viene y toca este punto de acá, aquí, aquí y aquí. Bueno, esta es una parte importante. Ah, bueno, faltó este de acá. Y este pues ya viene siendo una parte importante a tener en cuenta. Esta parte de acá. Listo. Entonces, cuando el precio viene y hace la ruptura, generalmente lo que viene es venir a buscar ya este nivel o este precio como un soporte, sino cambia como resistencia. O como también lo podríamos llamar un techo. Entonces este viene siendo un piso, toda esta zona de acá. Y cuando el precio rompe esa estructura, la podríamos marcar como un techo. Y pues da la continuidad a su tendencia. ¿Listo? Entonces es un ejemplo que pudimos identificar de una manera
Bien simple y bien sencilla. Bueno, continuamos. A este tipo de, llamémoslo trading, podríamos generar lo que vienen siendo unos patrones de comportamiento que los podríamos llamar, bien sea uno de ellos puede ser, vamos a dibujarlos por acá, vamos a dibujar uno de estos patrones de comportamiento. Por ejemplo, a ver, por acá, esto, doble suelo, puede ser, donde el precio viene a testear una resistencia o un soporte, valga la redundancia, y el mercado suele respetar este punto. Por ejemplo, aquí también podríamos ver caso contrario. Listo. Allí podríamos también evidenciar que el precio en algún punto, por ejemplo acá, vamos a tomar este mismo ejemplo, venimos de una tendencia totalmente alcista, ¿sí? Y en este caso podemos identificar que el precio respeta esta zona y que no la pudo sobrepasar. Allí habría un cambio de polaridad, podríamos estar viendo, sí, un cambio de tendencia. Vamos a buscar, no sé, un doble suelo, por ejemplo aquí, mire. Sí, algo así que identifico de una manera rápida. Y pues el precio ya continúa. Probablemente, bueno, esto es como es el gráfico actual, probablemente el precio pueda que continúe aquí con su tendencia. Listo. Entonces, esa sería una forma de evidenciar tal vez uno de los patrones de comportamiento más cotidianos y básicos en el trading. Adicional, también tenemos lo que son patrones de vela. Si nosotros vemos, generalmente estos patrones de vela se presentan en este tipo de soportes y resistencias. Yo clasifico los patrones de vela por tres tipos de velas. Vamos a hacerlos aquí abajito mejor. Listo. Entonces tenemos lo que viene siendo una vela engulfing o envolvente. También tendríamos lo que puede ser una vela doji, que esta sí tiene o se caracteriza por tener una mecha en toda la mitad. Esta nos va a indicar que el precio está teniendo una pausa y que pueda que suceda un cambio de tendencia. Esta nos indica fuerza en el precio, la vela envolvente, que puede que haya una continuidad de su tendencia. Ya ahorita vamos a verlo. Y también podemos ver una vela martillo. Como bien sea una vela martillo alcista o una vela martillo bajista. También nos indica que el precio tiene determinada fuerza para un lado más que para el otro, bien sea alcista o bajista. Entonces vamos a buscar o identificar este tipo de patrones de vela. Por ejemplo, aquí. Bueno, listo. Bueno, por acá puede ser. Por ejemplo, aquí, cuando el precio llegó a esta zona, vamos a ampliar esto un poco. Cuando el precio llegó a esta zonita, vamos a buscar el óvalo por acá para poderlo hacer más. Espera un segundo. Comentario. Uy, se me perdió. Por acá. Bueno, elipse. Este no sirve. Coloquémoslo como favorito. Listo, ya lo tenemos allí como favorito.
Entonces, si ustedes se fijan, aquí el precio, pues, ya había previamente respetado esta zonita, el precio que comenzó a hacer patrones de vela. Entonces, por ejemplo, aquí podemos identificar lo que vienen siendo una vela doji. Si se fijan, vamos a verlo por acá. Este colorcito pues no me gusta mucho. Bueno, allí podríamos ver esta vela en específico fue una vela doji y esta también. También tenemos lo que vienen siendo patrones de vela martillo, como lo que viene siendo esta y esta. ¿Eso qué nos indica? Que el precio está perdiendo fuerza y que probablemente va a haber un cambio, un giro. Entonces venimos de una micro tendencia bajista y allí nos cambió la polaridad apoyándose sobre el soporte. ¿Listo? Entonces, algo que también nos da confirmación de que el precio va a tener esa continuidad alcista y no va a romper la resistencia es como por ejemplo esta vela de aquí, que puede ser una vela envolvente o engolfing. ¿Qué más podemos ver? Ahora busquémoslo por acá. Miren, esta vela es una vela engolfing. Previamente hubieron velas martillo, donde o envolvente en este caso, o sea, estas fueron velas martillo, las anteriores las rojitas, y esta ya viene siendo una vela envolvente que nos muestra fuerza en el precio y probablemente un cambio de polaridad. Miren, por ejemplo, esta aquí. Apenas el precio llegó a tocar esta zona, miren esta vela tan grande. Nos muestra un volumen o una fuerza del precio totalmente alcista. También lo que fue la vela anterior, pero pues son velas que nos muestran fuerza en el precio. A ver, bueno, este también es un activo que suele ser un poco volátil, entonces podemos ver este tipo de escenarios donde en algún momento esta vela fue totalmente roja, pero fue simplemente una mecha. La mecha se caracteriza o es esta línea, que la vela cerró, esta es la del volumen de la vela o el tamaño total de la vela, cómo cerró, pero en algún momento esta vela fue o se estiró hasta este punto. Entonces, bueno, por acá, entonces, rompió. Mire, cuando hay una ruptura de esa resistencia, también podemos ver una vela envolvente en este punto, donde nos muestra fuerza bajista, en este caso, vino y retestió la zona, esto venía siendo un soporte y se convirtió en una resistencia para continuar o darle continuidad a la tendencia bajista. Entonces, este tipo de velas nos ayudan a identificar cuál puede ser la tendencia que va a predominar en el precio para nosotros poder hacer este tipo de predicciones. Bueno, ¿qué más nos faltaría por ver? Listo, vamos a ver lo que viene siendo ya como último temita, lo que son las paridades. Entonces, tenemos las paridades que vienen asociadas con el dólar y las que no vienen asociadas con el dólar. Entonces, vamos a borrar esto para acá. Tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, la primera que tenemos allí arriba, el euro dólar, ¿no? Euro contra el dólar. Vamos ahorita a desplegar ese gráfico. Ahorita estamos sobre un gráfico totalmente diferente. Bueno, vamos a ir a esta paridad. ¿Qué nos indica esta paridad? O cómo nosotros podemos darle mejor entendimiento a esta paridad. Es el euro enfrentándose contra el dólar. Entonces, básicamente, el euro vendría siendo representado por las velas alcistas o las velas, en este caso, verdes o las que vienen en una tendencia alcista. Entonces, en este caso, por ejemplo, el euro tuvo más volumen o mayor cotización que el dólar. Entonces, pues en determinado punto su valor aumentó
en el mercado, básicamente. Eso también puede ser influido, este tipo de velas pueden ser influidas por noticias, como cuando, por ejemplo, habla un político o una persona que influye para esta divisa. También, por ejemplo, ahora en este caso vamos a ver cuáles serían las velas que representarían la divisa del dólar, en este caso la divisa de las velas bajistas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre la paridad que está o se posiciona de primeras, el euro en este caso, va a ser representada por las velas verdes o las velas ascendentes o alcistas. Y la segunda paridad, en este caso el dólar, vendría siendo eh, representado por las velas bajistas. Vamos, por ejemplo, al AUD-USD. Este sería el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Entonces, básicamente allí es lo mismo. El dólar australiano viene representado por las velas alcistas o las velas verdes. Los colores no, pues en este caso vienen por default verdes y rojas, pero esto pues se le pueden cambiar los colores. Entonces no necesariamente, eh, pues en algunos puntos muchas personas le pueden cambiar el color a las velas. Entonces no quiere decir que sí o sí tengan que ser velas verdes. Pueden ser velas de otro color, pero lo importante es saber que las velas vienen en tendencia alcista. En este caso, para el dólar australiano, la fuerza o la liquidez de este activo para el dólar australiano se representaría por las velas ascendentes o alcistas. ¿Listo? Y lo mismo para el dólar, las velas rojas o las velas que van en descenso. Así para todas las demás divisas. Ahora, hay divisas que no están asociadas con el dólar. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ir al libra canadiense. Libra canadiense, entonces hablaríamos de la libra esterlina contra el dólar canadiense. Aquí hablamos de dólar, pero no es el dólar estadounidense, sino el dólar canadiense. Aquí lo mismo. El activo representado por las velas ascendentes sería la libra esterlina, perdón, y el dólar canadiense vendría siendo representado por las velas rojas o descendentes, o que representarían como tal una tendencia bajista. Listo. Algo ya para finalizar y para concluir es que cómo nosotros vamos a poder generar ganancias, que es lo que nos importa aquí, y por lo cual estamos pues intentando entender cómo funciona este mundo de los mercados financieros. Y es que cuando nosotros hacemos una predicción, por ejemplo, devolvámonos a lo que viene siendo acá, vamos a borrar esto para no saturar el gráfico del todo. Listo. Bueno, cada vez que nosotros hagamos una predicción acertada en cuanto a la dirección del precio, pues esto nos va a representar ganancias. ¿Qué quiere decir? En este caso, aquí hubiera sido, entre comillas, muy simple haber obtenido ganancias con un simple y sencillo análisis. ¿Por qué digo esto? Básicamente, nosotros vamos a especular si el precio va a subir o el precio va a bajar. Básicamente, entonces, ¿qué haríamos? Cuando el precio, por ejemplo, en este caso, llegue a esta zona, podríamos ejecutar una orden en venta, donde pondríamos unos parámetros o un setup establecido y en este caso, dentro del precio más caiga o se vaya a la dirección que nosotros especulamos, esto representaría mayor ganancia para nosotros. O viceversa, si nosotros especulamos que el precio iría a subir, también esto nos podría representar otra ganancia. No importa si especulamos hacia la alza o hacia la baja, lo que importa es especular
o que el precio se vaya a favor de nuestra especulación. Entonces, aquí si hubiéramos tomado una compra en esta zona, pues el precio nos hubiera dado todo este rango de ganancia. ¿Listo? Entonces, ahora, también puede suceder. Pongamos que, o supongamos, o llevemos el escenario que en este punto decidimos entrar en una compra. ¿Qué sucedió? El precio no reaccionó y no subió. ¿Esto qué nos va a representar? Una pérdida. Una pérdida total en, pues, de una operación. Ahora, si ustedes se fijan, tuvimos más oportunidades de ganar cuando operamos sobre esta zona que pues ya cuando intentamos nuevamente operar, intentando buscar la probabilidad de la tendencia o bueno, de un cambio de tendencia alcista o una especulación alcista y no fue satisfactoria, pues nos representa una pérdida. Pero ¿cuántas operaciones hubiéramos tomado aquí que hubieran sido fáciles de especular y pues con un análisis muy simple? Entonces, ahora vamos a hacer algo muy sencillo aquí que también nos podríamos guiar de cómo esto puede ser rentable a largo plazo o cómo podríamos, teniendo en cuenta que habrán pérdidas en determinado momento, cómo podríamos sacar rentabilidades. Por ejemplo, de 10 operaciones, pongamos, de las cuales de esas 10 operaciones como total, hicimos 7 predicciones buenas y 3 predicciones erradas. Entonces, ahora, supongamos que en estas 7 predicciones nuestra inversión fue por ahí, pongámosle, $20. Entonces tendríamos que multiplicar 7 por 2, 14, hablamos de $140. Y aquí, pues colocémosle aquí, de unos $140. Y aquí sería de, si tenemos en cuenta la misma cantidad de inversión, hablaríamos de una pérdida total de unos $60. Entonces, si nosotros, pues, generamos un balance final de esto, nuestra inversión total fue de $200, donde tuvimos, bueno, fueron $200 como tal, si sumamos lo que viene siendo ganancias y pérdidas, pero bueno, tengamos en cuenta que la rentabilidad total fueron 140. De esos 140 tendríamos que restarle $60. Esto nos daría como tal de un balance positivo a nuestro favor de unos $80 de ganancia, teniendo en cuenta pérdidas. Ahora, que no hubiéramos ganado las 7 operaciones, hubiéramos ganado solo 6 operaciones y hubiéramos perdido 4. Entonces esto ya cambiaría nuestros valores, ya no serían 140 sino $120. Y aquí una pérdida, en este caso de $80. Listo. Esto pues no lo tengamos en cuenta al momento. Entonces aquí vendrían, cambiarían un poquito los valores. Y aquí sería 120 menos $80. Vendría siendo, a ver, serían 80, $40. Esto hubiera sido el balance final, teniendo una efectividad de un 60%. ¿Sí? Si tenemos una efectividad de un 70%, o sea, haciendo un promedio de 10 operaciones, 7 ganadas y 3 perdidas, pues hubiéramos sacado $140 invirtiendo $20 por operación. Ahora, si lo hacemos ya con 6 ganadas, teniendo un promedio de win rate de un 60%, nuestras ganancias, obviamente $20 por operación, hubieran sido $120 como ganancias y teniendo en cuenta nuestras pérdidas, que fueron 80, pues allí hubiéramos dado una rentabilidad de unos $40 del total invertido.
Pero ¿cómo esto puede mejorar hacia nuestro favor? Si nosotros nos fijamos, generalmente en un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 1, esto lo hablaríamos de un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 1, llamémoslo así. Pero por cada operación, nosotros podemos arriesgar menos y buscar más. En este caso, podemos hacer un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 2. Es decir, arriesgaríamos, por ejemplo, en este caso, $20 acá y buscaríamos generar una ganancia de $40. Entonces, estos números sería o aplicarían solo si buscáramos un ratio riesgo-beneficio 1 a 1. Pero esto mejora cuando nosotros buscamos un ratio riesgo-beneficio de 1 a 1,5, es decir, arriesgamos 1 para ganar 1,5. En este caso sería alrededor de arriesgamos $20 para buscar $30 de ganancia, o un 1 a 2, es decir, arriesgar $20 y ir a buscar unos $40 por operación. Pero bueno, esto ya tendríamos que entrar a ser más técnicos, más tener un poquito más de experiencia para buscar unos puntos de entrada muy óptimos y poder generar un tipo de ganancia de esta forma o de esta similitud. ¿Listo? No siendo más, pues creo que abarcamos lo que hay que saber básico del trading para poder iniciar en este y gran, maravilloso mundo de las inversiones. Entonces, nada, me despido. Nos vemos probablemente en alguna otra ocasión. Espero este video haya sido de bastante aporte o ayuda y de entendimiento para su iniciación en el proceso en cuanto al trading. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Y hasta luego.